Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi rey, mi rey. Dios de misericordia. Para entender el juicio y la severidad de la cual Jesús habla en Mateo 24, debíamos considerar este reclamo de Jesús. Has matado a mis profetas, has ignorado mi bondad, no has valorado mi presencia. Luego de estas palabras, Jesús sale del templo, y esto está registrado en el capítulo 24, ahora sí. Dice el versículo 1 que cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Hablaremos un poco más de esto en el próximo episodio, pero los discípulos están aprovechando esta visita al templo para apreciar lo bonito de los edificios, lo majestuoso de ellos. No es para menos. Según los datos arqueológicos, el templo de Jerusalén era una obra de ingeniería y de arquitectura digna de admiración. Y allí están los discípulos asombrados, contentos, mirando las construcciones del templo, los detalles que adornaban los edificios. Y Jesús les menciona estas palabras, según el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas fueron las palabras de Jesús, donde ellos están emocionados, sorprendidos, concentrados en apreciar la arquitectura del templo. Jesús desbarata su asombro y dice, no va a quedar nada de esto. Imagine la sorpresa que causaron estas palabras en los discípulos. De todo esto tan grande, tan majestuoso, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces cuando llegan al Monte de los Olivos, que estaba bastante cerca del templo, los discípulos preguntan más acerca de lo que acaba de decir Jesús. ¿Cómo es que serán estas cosas? ¿Cómo es que será destruido el templo? ¿Se acerca acaso ya el fin? ¿Cómo va a ser el fin? Y entonces Jesús procede a darles un panorama de las cosas que están por acontecer. No vamos a abundar en ellas por ahora, porque las dejaremos para nuestro próximo capítulo, pero sí vamos a destacar unas cuantas palabras para ir considerando algunas aplicaciones. Notemos que las palabras de este pasaje pueden parecer escalofriantes. Desde el versículo 2, que anticipa que no quedará piedra sobre piedra, entendemos que habla de destrucción. Una fuerza destructora tan grande, tan potente, que no dejará piedra sobre piedra. Y luego el versículo 6 habla de guerras y rumores de guerras. El versículo 8 dice que esto es apenas principio de dolores. Este capítulo podría parecer escalofriante para cualquiera que lo lea. De hecho, es muy probable que a usted y a mí este pasaje nos cause temor si no entendemos de lo que está hablando Jesús. Cuando una persona está atravesando por pruebas y por dificultades, por enfermedad, por angustia o desesperación, generalmente escogemos refugiarnos en pasajes que hablan del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la esperanza en Dios. Pero no creo que haya muchos cristianos que en la prueba o en la ansiedad vengan a Mateo capítulo 24 para decir, ahora tengo paz. Porque este pasaje, para muchos, en vez de inspirar paz y esperanza, lo que hace es inspirar miedo. Porque habla de destrucción, porque habla de hambre, de guerra, porque habla de dolores, porque habla de la necesidad que habrá de huir con tal de salvar la vida. Pues bien, este pasaje requiere que nosotros aprendamos una palabra técnica, y esa palabra es escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas, la doctrina acerca del fin. El fin del mundo, el juicio final, el regreso de Cristo, la muerte, la resurrección. Todos estos son temas que se tratan desde la escatología. Pertenecen al estudio de las últimas cosas. En estos días de contingencia y de pandemia,
No han faltado quienes, sacando textos de su contexto, han querido difundir enseñanzas acerca de que la Biblia nos advertía de esta pandemia, acerca de que está cerca el fin del mundo, acerca de que ya viene la tercera guerra mundial, o que incluso la pandemia es un arma biológica que anticipa el surgimiento de una nueva potencia. Pero esta manera de mirar las Escrituras no es la correcta. Este sensacionalismo, este amarillismo que trata de conectar cada evento particular de la historia con profecías y pasajes de la Biblia, no es como debiéramos proceder. Si bien Jesús en el capítulo 24 de Mateo nos da mucha información acerca de las últimas cosas, no es un mapa de eventos previos al fin del mundo. El pasaje en sí nos advierte que nadie sabe el día ni la hora. Así es que pasajes como Mateo 24 o Apocalipsis o Daniel deben ser tratados con responsabilidad, con seriedad, sin alarmismo innecesario. No estamos diciendo que el fin del mundo no va a ocurrir y no estamos diciendo que no habrá un día final. Pero lo que sí hay que decir es que Dios no nos dio en su palabra un mapa de eventos anticipando cada catástrofe que iba a ocurrir. Esta pandemia es uno de los muchos males que preceden a la venida de Cristo, pero no será el último. O tal vez sí, pero por eso mismo nadie puede asegurar con certeza lo que ya dijo Jesús, que solo está reservado en el conocimiento de su Padre. Entonces tengamos cuidado con todas esas enseñanzas que andan circulando acerca de que este es el fin, ya llegamos al Apocalipsis. Ese tipo de enseñanzas no honran a nuestro Dios y no edifican al pueblo de Cristo. Sí creemos que toda la historia se dirige hacia un final. El final de los tiempos no es ciencia ficción y no son cuentos de terror. El plan de Dios revelado en su palabra nos dice que habrá un juicio final, un día final. Y de hecho toda la Biblia nos habla en términos escatológicos. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, luego que el hombre ya ha caído en pecado y ha sido condenado a causa de Dios da una promesa de salvación. Dios promete que vendrá un descendiente de la mujer que pondrá fin al reinado de la serpiente. Eso ya es escatología. Y lo que entendemos es que el Dios que está en contra de la serpiente está a favor del ser humano. Ya este versículo tan sencillo de Génesis 3:15 nos habla de la venida de un Salvador, nos habla del fin de la miseria y la maldición. Ya es escatología. No hay necesidad de esperar hasta llegar a Apocalipsis para hablar del juicio final y para hablar del fin de los tiempos. Desde Génesis, el pueblo de Dios ya tiene la idea de que nos dirigimos hacia el final de la historia, de que esperamos la venida de un Salvador que traerá bendición y juicio. Así es que esto debe cambiar la perspectiva que tenemos acerca del fin del mundo. Las guerras, las señales, las pestes, las pandemias son señales de que el fin se acerca, pero el fin lo determina la venida del Salvador. La historia termina cuando el gran rey, el ungido de Dios, se hace presente en la historia. La llegada de este Salvador prometido en Génesis 3:15 traerá bendición y juicio. Bendición para los redimidos de Dios y juicio para los enemigos. La historia depende de que aparezca este Salvador, y tan pronto como llegue su salvación, las cosas van a cambiar drásticamente. Ahora, lo que no saben, ni Adán ni Eva en Génesis 3:15, ni tampoco lo supo Moisés, ni tampoco lo supo David, ni tampoco lo supieron los profetas, es que la aparición del Salvador no ocurriría en un solo evento, sino en dos. Que eso es lo que nosotros ahora sí sabemos. Que el descendiente de la mujer que pondría fin al imperio de la serpiente trae bendición para el pueblo de Dios, sí, trae juicio para los enemigos de Dios también, pero los trae de manera diferida, no en un solo evento, sino en dos. Esto es lo que se nos revela hasta que Jesús aparece en el Evangelio, que en su plan está hacer dos apariciones. La primera, para traer redención a su pueblo; la segunda, para traer juicio a sus enemigos. Esto es lo que nosotros repetimos incluso en nuestro credo.
Hay una parte que habla de su primera venida, donde fue crucificado, muerto y sepultado y ascendido a los cielos, y una parte que está pendiente de cumplimiento todavía, donde vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ni Adán, ni Noé, ni Moisés, ni David, ni los profetas tenían esta revelación de parte de Dios. A lo más ellos imaginaban que en el mismo momento en que apareciera el Salvador, traería bendición para el pueblo de Dios y traería juicio a los enemigos. Pero nosotros que tenemos la bendición de saber cuál es el plan del Señor de manera más clara, sabemos que ya ha venido el Salvador, ya trajo salvación por medio de su sacrificio. Hasta este momento todo el que crea en Jesús, se arrepienta de sus pecados, entra a ser parte del reino de nuestro Dios. Y lo que está pendiente es el juicio de los enemigos. Esto es lo que debemos entender cuando leemos Mateo capítulo 24. Que cuando Jesús habla de que no quedará piedra sobre piedra, cuando Jesús habla de que vendrán guerras y rumores de guerras, habla de señales antes de su segunda venida. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que hablar del fin del mundo, hablar del juicio final, no es motivo para caer en desesperación ni espanto. Ciertamente se acerca el fin, pero antes de que venga la destrucción de los enemigos de Dios, el Hijo de Dios ha venido a anunciar salvación a su pueblo. Antes de que deje caer su juicio sobre esta tierra, el Hijo de Dios ha venido a morir para dar vida en abundancia. Entonces, la manera en que los cristianos pensamos acerca del fin del mundo no es una manera catastrofista, sino que tenemos una visión alentadora. Porque si somos el pueblo de Dios y nos hemos rendido ante el señorío de Cristo, entonces el fin del mundo no es más que motivo de gozo y alegría, porque acabará la miseria, porque se anulará la maldición, porque ya no habrá más tentador ni adversario de quien cuidarnos. ¿Quién debe temblar? ¿Quién debe tener espanto? Pues el que no ha procedido en arrepentimiento y fe ante Jesucristo, quien en vez de rendirse ante su señorío, se resiste a su gobierno. Cuando leemos Mateo 24 debemos tener este esquema de entendimiento. Cristo Jesús ha aparecido por primera vez para predicar salvación, para extender misericordia a todo pecador arrepentido, y aparecerá por segunda ocasión para traer juicio sobre sus enemigos. No hay motivo para temer la segunda venida de Cristo si hemos sido redimidos por su sangre, si nos hemos rendido ante su autoridad. Los cristianos tienen paz y esperanza sabiendo que el fin no hará más que las cosas se vuelvan mejores. El incrédulo solo se puede llenar de espanto y de temor, porque la venida de Cristo representa el final del plazo de gracia. ¿Creemos o no creemos entonces en el fin del mundo? Por supuesto que creemos. Lo que no creemos es que haya motivo para perder la calma o caer en desesperación cuando escuchamos que hay guerras, terremotos, que hay un nuevo virus infectando gente en todo el mundo, cuando vemos que hay tanta hambre, tanta necesidad y angustia. Si bien todo esto es penoso y lamentable, no nos llenamos de terror y espanto. Creemos que hay un final cada vez más cercano, pero esto no nos lleva a desesperarnos, sino todo lo contrario. Puesto que Cristo reina, puesto que su sangre nos redime, el fin del mundo no es un tema al cual le querramos sacar la vuelta o del cual no queremos que se hable. Evitamos una lectura amarillista o sensacionalista de la Biblia, porque no fue el plan de Dios que la Biblia nos sirva como un mapa de los tiempos. Cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un terremoto, cada vez que una pandemia surge, no falta quien con aires de profeta tratan de causar solo sensacionalismo, mostrando cómo la Biblia nos hablaba ya de esa guerra, de ese terremoto. Y esa no es la forma en que los cristianos debiéramos ver el fin del mundo. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir tarde o temprano. Que nos acercamos cada día más es un hecho que sí. Pero nuestro interés no debería ser identificar los eventos con su mención específica en la Biblia, porque no la hay. Lo que tenemos son señales en general, advertencias y el llamado a estar preparados para cuando Cristo aparezca, cuando quiera que esto ocurra.
¿Cómo procede un cristiano en estos días de pandemia? Pues considerando que cada vez está más cerca el regreso de nuestro Señor, preparándose en sometimiento a Cristo, anunciándole a las personas que es tiempo de arrepentirse, pero no haciéndole al Walter Mercado o al Jaime Maussan, tratando de solo dar un mensaje sensacionalista o especulativo. El llamado es arrepentirnos y buscar al Señor mientras puede ser hallado. Aquí que la presencia del Señor